Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta sesión del programa Insabia Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del Instituto de Salud para el Bienestar, la cual contribuye a la actualización, desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud y a través de la educación continua y permanente repercute en el bienestar de las personas. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Ángela Carolina Paz Hernández. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, de Perú. Es cirujana general egresada del Hospital Regional Honorio Delgado del Perú, avalada por la Universidad Nacional de San Agustín. Miembro de la Asociación de Cirujanos Generales de Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, miembro de la Asociación Peruana de Anestesiología, Cirugía y Endoscopía Bariátrica y actualmente es alumna cursando la alta especialidad en Cirugía Bariátrica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Hoy nos presentará el tema de abdomen agudo. Les recuerdo a quienes ingresaron a través de la plataforma de videoconferencia Telmex que al final de la ponencia puedan realizar sus preguntas a micrófono abierto y si así lo desean pueden escribirnos en el chat y les daremos lectura terminando la ponencia. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono para que dé inicio con su ponencia, doctora Paz. Buenas tardes con todos. El tema que vamos a ver el día de hoy pues es abdomen agudo. Vamos a verlo de manera muy general y luego de patologías muy específicas, para lo cual pueden preguntar en cualquier momento o si prefieren pues preguntan al final de la presentación. Primero pues vamos a definir qué es un abdomen agudo, ¿no? Un abdomen agudo es un dolor abdominal que va a requerir una respuesta rápida de nuestra parte. En algunas publicaciones pues mencionan que una respuesta rápida sería una respuesta quizá en menos de 24 horas, pero este dolor agudo vemos que en la mayoría se va a definir como un dolor menor a una semana. Y este dolor agudo va a representar del 5 al 10% de las emergencias que tenemos frecuentemente en nuestros hospitales. Ahora, ¿por qué buscamos que sea una respuesta rápida y quizá no es como en otras patologías médicas? Porque los pacientes que tienen un dolor abdominal quirúrgico o una urgencia quirúrgica deben tener una respuesta rápida. Debemos elegir rápido qué procedimiento vamos a realizar posteriormente. Así evitamos complicaciones. Ahora, las guías que he elegido para esto pues son las guías que son unas prácticas de guía clínica del 2015. Si bien son un poco antiguas, también las he actualizado con mucha información que son de ahora último, pero me parece que esta es la que viene mucho más completa y sobre todo con bastantes parámetros claros y preguntas de las que ustedes quizá puedan responderse. Esta guía la dejo ahí para que ustedes puedan acceder y puedan ver cada pregunta que está desarrollada. Son como más o menos 150 preguntas y nos deja una información muy, muy clara. Ahora, tenemos diferentes tipos de dolores. Hay un dolor visceral, dolor parietal y un dolor referido. El dolor visceral básicamente va a ser el que se presenta en vísceras huecas. El dolor parietal es un dolor que ya va a ser cuando nuestros pacientes quizá están más complicados y van a irritar este peritoneo. Por eso se llama dolor parietal. Y el dolor referido es quizá un dolor que presentamos en un lugar como un dermatoma. Es decir, que puede doler, por ejemplo, en un bypass o en una operación de neumo. Nosotros insuflamos, por ejemplo, podemos alterar el nervio frénico y el dolor que vamos a tener es un dolor referido en el hombro del paciente. Ese sería el ejemplo más claro que puedo ponerles de un dolor referido, que quizá nosotros hacemos el estímulo en un lugar y lo sentimos en otro. Ahora, el abdomen, como vemos en la imagen, voy a poner el puntero. El abdomen, como vemos en la imagen, se divide básicamente en 9 compartimientos, que son el epigastrio, el mesogastrio, el hipogastrio, los flancos, los hipocondrios y las fosas ilíacas, ¿no? Según nosotros tengamos cada tipo de dolor, pues podemos sospechar de alguna patología. Siendo así, dolor en epigastrio, podemos sospechar que tenemos aquí, pues tenemos básicamente el estómago, ¿no? Y detrás del estómago tenemos el páncreas. Entonces, aquí podemos sospechar si es que está muy superior de repente de una esofagitis. Y si es que está más inferior, es decir, más epigástrico, podemos sospechar de alguna úlcera péptica o alguna patología referida al estómago. Puede ser una úlcera perforada o quizá un problema de páncreas, ¿no? Una pancreatitis. En el caso de los hipocondrios, como sabemos en el hipocondrio derecho, que quizás es el dolor más común que nos van a venir nuestros pacientes, tenemos el hígado, la vesícula y
podemos tener patología como que relacionada a esto. Puede ser una colangitis, una hepatitis, abscesos hepáticos, también dependiendo en qué área nos encontremos y en qué edad tenga nuestro paciente. En el caso del hipocondrio izquierdo, aquí básicamente tenemos el vaso, por lo cual pensaríamos en cualquier patología de vaso o quizá también de colon, que va hacia la parte superior. Ahora, si tenemos el antecedente de un traumatismo abdominal, pues pensaríamos quizá en una ruptura de vaso o una laceración de vaso. En el caso de mesogastrio, pues podemos tener la cronología de Murphy, ya sabemos típicamente del apéndice, que pues un dolor que va de mesogastro a fosíliaca derecha, pero que al inicio empieza a doler aquí y que luego ya migra a fosíliaca derecha. En el caso de los flancos, aquí básicamente tenemos riñones en ambos lados, entonces podemos pensar en un cólico renal o en una pielonefritis. En el caso de hipogastrio, esto es muy importante, sobre todo en las mujeres, pensar en cualquier síntoma ginecológico. Además de la vejiga, podemos pensar en cistitis y en el caso de los varones, pues quizá una torsión testicular, pero eso va a ser muy obvio ya en esos casos. En el caso de la fosíliaca derecha, lo principal sería una apendicitis, que sería lo más común, y en los casos de embarazo o embarazos ectópicos o quizá alguna hernia complicada, pero veríamos una tumoración. Y en el caso de la fosíliaca izquierda, las diverticulitis son lo más común, así como patologías ginecológicas que podrían asustarnos, como igual embarazos ectópicos o quizá un quiste de ovario torcido. Y entonces, con esto nos podemos guiar a través de más o menos qué patologías podemos presentar en el abdomen. No es muy exacto, pero sí tenemos que tener en cuenta qué partes se encuentran sobre todo en patologías pues quirúrgicas como la nuestra. ¿Y por qué es importante? Pues el tratamiento quirúrgico tiene que ser inmediato. No podemos ser como el tratamiento médico, que quizá nos demos el trabajo de observar a nuestro paciente 2, 3 días. Aquí tenemos que tener decisiones rápidas y poder darle una pronta solución a nuestro paciente para que no se nos complique. En la epidemiología, pues van a depender mucho de qué pacientes estemos tratando. Pueden ir desde bebés hasta pacientes de tercera edad, en los cuales va a variar las patologías, va a variar la manera en que van a tener la sintomatología. Y, por ejemplo, aquí podemos decir que en los pacientes de edad joven, desde adolescentes, jóvenes y adultos, pues la patología más común es la apendicitis aguda, seguida por la colecistitis, por las obstrucciones intestinales, lo cual también va a depender de la zona en el país en la que estemos. A más altura es mucho más probable que se produzca una obstrucción intestinal. Causas ginecológicas, nunca olvidarnos de las causas ginecológicas. Apenas tengamos una paciente mujer con dolor abdominal, nosotros no podemos descartar de ninguna manera embarazo. La quinta, pancreatitis, que es un dolor abdominal casi siempre añadido con náuseas, vómitos. Diverticulitis, que es un poco menos común que el dolor franca en la fosa ilíaca izquierda, y otras patologías. Ahora, el abdomen puede doler también en otro tipo de patologías, por ejemplo, los infartos agudos de miocardio, ¿no? Es un dolor que también está en epigastrio, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en pacientes que ya son de tercera edad. Las patologías urológicas, como las litiasis renales, pues sí, tenemos los puntos ranureterales, pero también tenemos ese dolor intenso en la zona lumbar, que se pueden ir acompañados con hematuria, ¿no? Y torsión de conducto espermático, pues eso lo podemos ver más en niños. Ahora, ¿qué pacientes tienen un pronóstico difícil? Luego vamos a hablar de los pacientes pues típicos de la edad y que quizá la mayoría va a poder diagnosticarlos. Pero ¿qué pacientes tenemos que tener nosotros cuidado? Pues pacientes de tercera edad, casi siempre. Ahora, los pacientes con peritonitis aumentan 14.1% la mortalidad. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico certero y sobre todo un diagnóstico temprano. Ante la mínima sospecha, pues si es que no tenemos quizá exámenes auxiliares, como no son posibles de tener en todos los hospitales o en la periferia, a veces es mejor entrar a una laparoscopía exploratoria y ver por qué está el paciente de esa manera. En los pacientes adultos mayores tenemos que diferenciar de patología cardíaca, como ya hemos visto, y casi un tercio de los pacientes que tienen dolor abdominal y son mayores de 65 años tienen que ir a cirugía. Otro caso especial son los pacientes con uso de esteroides, ya que en ellos no se va a ver un cuadro típico de un paciente normal. Ellos no tienen mucho dolor, igual que los adultos mayores, y no nos van a hacer mucha fiebre, ni van a tener ese abdomen peritoneal que podemos ver en los pacientes jóvenes. Además de pacientes pues, que tienen ASA 3, ¿no? Es decir, que tienen ya muchas más comorbilidades
y que son pacientes un poco más complicados. En este artículo nos refiere que los centros de mayor volumen pues van a tener más experiencia, creo que es obvio, y que tenemos que ver las variaciones del dolor de nuestros pacientes. Que si bien puede empezar en un lugar, migrar a otro, o puede aumentar en intensidad o disminuir en intensidad. Esto podemos poner como ejemplo la apendicitis, que casi nunca disminuye en intensidad. Ahora, cuando nos llegan nuestros pacientes, ¿qué tenemos que ver? Primero, el ABC, ¿no es cierto? Como siempre. Entonces, primero ver si nuestro paciente está respirando, si tenemos una vía aérea normal, si es que no tenemos ningún problema ahí, si está respirando bien, si es un paciente que ya está taquipneico, si podemos pensar que ya está séptico, y la C de circulación, que veamos que no sea un paciente, por ejemplo, los traumas abdominales que se nos está descompensando hemodinámicamente. La D de la escala de Glasgow, de alguna disfunción nerviosa, ver cómo va la escala de Glasgow. Y básicamente este es el primer paso que tenemos que tener con nuestros pacientes. Si vemos que alguna de estas letras nos está fallando, que no tenemos una buena vía aérea, que nuestro paciente no está respirando de manera correcta, que nuestro paciente se está hipotensando, pues lo último que tienes que ver es que si es una diverticulitis, que si es una apendicitis, primero tienes que estabilizar a tu paciente sí o sí. Tienes que asegurar tu vía aérea. Si necesita oxígeno, pues tienes que ventilarlo. Si es que tuvieras alguna sospecha de que sea un infarto agudo de miocardio, pues puedes hacer un EKG en el momento, si es que lo tuvieses, que la mayoría no los tiene, y ponerle 2 vías a tu paciente y empezar a tratarlo de una manera en como si fuera una emergencia, porque es una emergencia. Si es que tenemos todo esto bien, pues recién podemos pasar al interrogatorio o anamnesis del paciente. Si no, pues ya tendríamos que hacerla a los familiares, porque básicamente sería un paciente chocado. En el interrogatorio o anamnesis, primero tenemos que preguntarle al paciente qué lugar le duele. En el abdomen, lo que yo les aconsejo es que siempre les digan que lo señale con un dedito. Eso es muy bueno, porque a veces el paciente dice, me duele aquí, pero también me duele en este lado. Señor, ¿dónde es donde le duele más? Señáleme, por favor, con su dedito. Y luego empezar a indagar sobre las características del dolor. ¿Dónde está localizado lo más específicamente posible? Si el dolor migra o no. Si va hacia la espalda, si va hacia fosíliaca derecha, si va hacia fosíliaca izquierda. Hablarle al paciente de la manera más simple que se pueda. No sirve con ellos hablar mucha terminología científica porque lo que queremos es que nuestro paciente nos entienda. ¿Cuánto es su dolor? De la escala del 1 al 10, señor, 1 es nada, 10 es que ya me estoy muriendo de dolor. ¿Cuánto le está doliendo? Y si es que tiene algún síntoma que acompañe este dolor, ya sea hematemesis, hematoquesia, vómitos, diarrea, si está estreñido el paciente, pues toda la información que podamos tener nos va a ayudar muchísimo. Es importante también saber las alergias de los pacientes y su medicación habitual. Aquí, sobre todo los pacientes que consumen AINES, nos podrían llevar a una sospecha de que tiene alguna perforación gástrica, sobre todo en la tercera edad. Y siempre, siempre, siempre en las pacientes de sexo femenino, pues preguntarles si están embarazadas o no, o cuál ha sido su fecha de última regla. Así ella nos diga que no está embarazada, nosotros en una paciente que tenga la edad reproductiva no podemos descartar embarazo en ningún momento. Tenemos ciertas memotecnias, como les puse en el lado derecho, la de sample, que pues la S de signos y síntomas, la A de alergias, la M de medicamentos, la P de patologías, la L de última comida y la E de enfermedades relacionadas al evento. Entonces, quizá aprender esa memotecnia para tenerlo más presente. Hay otra memotecnia, pues, que es el OPQRST, que onset, ¿cómo comenzó tu dolor? Ahora me comenzó en epigastro, ahorita me duele la fosíliaca derecha, pues ya nos imaginamos básicamente qué es. Provocative, ¿qué factor lo desencadenó? Yo estaba normal y me comí grasas y luego me inició el dolor en hipocondrio derecho, pues tenemos que ver, ahí ya sospechamos más o menos qué puede tener nuestro paciente, cuánto le duele. En los niños utilizamos las caritas, ¿no? Y mostrarles esa escala para que nos ayude. La radiación, si es que radia espalda, si es que radia fosíliaca derecha, si tiene algún síntoma asociado, vómitos, náuseas, y cómo ha variado en el tiempo este dolor. Lo que les comentaba al inicio, siempre tener en cuenta qué órganos están en cada lado de nuestro abdomen. Como vemos en el lado derecho, pues también el intestino grueso ocupa gran parte de los cuadrantes abdominales.
pero es muy poco común que sea así, ¿no? Más es un dolor cólico, no es un dolor tanto quirúrgico como van a ver posteriormente. Ahora, el uso de esteroides es un punto importante. El uso de esteroides y dolor, pues hay muchos estudios desde muy antiguos hasta pronto. Estos dos son estudios antiguos donde refiere que los pacientes que usan corticoides tienen menos síntomas, menos dolor, menos fiebre, menos náuseas. Entonces sí tener cuidado con este tipo de pacientes. El de abajo, pues, refiere que también hay menos fiebre, menos dolor, menos defensa abdominal en los pacientes que utilizan más de 20 miligramos de prednisolona por día. Incluso hay guías para estos pacientes que son inmunocomprometidos y que utilizan esteroides en cómo pueden abordar un abdomen agudo quirúrgico. Y la verdad es que en estos pacientes la mayoría de veces sí nos va a tener que ayudar un diagnóstico o una ayuda de imagen, ¿no? Porque son pacientes que no los vamos a leer muy fácilmente, que no nos van a ayudar mucho tampoco en la anamnesis y que quizá una imagen o una tomografía nos va a ayudar muchísimo más que seguir interrogándolo. Ahora, el dolor puede variar mucho en las patologías, ya sea de la edad o en qué patología tengamos. Hemos dicho que es menor en pacientes de tercera edad o con uso de corticoides. En la úlcera péptica, por ejemplo, es un dolor que va a ceder cuando comemos, pero que luego de comer pues nos va a aumentar nuevamente el dolor. Eso es muy típico de una úlcera péptica. En el caso de pancreatitis, el paciente al estar sentado va a disminuir el dolor y al estar echado pues va a aumentar muchísimo más su dolor. En el caso de los pacientes con bridas de adherencias, es un dolor que viene y va, un dolor cólico que aparece, desaparece, aparece, el dolor típico de una obstrucción intestinal. Y en las mujeres, pues tener en cuenta siempre la fecha de última regla, si toma anticonceptivos orales, si ha tenido sangrado de algún tipo, quizás si nosotros pues somos más empáticos, estar siempre con la mamá, siempre, siempre, siempre. En pacientes con menores de edad siempre tiene que estar la mamita ahí al lado de nosotros, acercarnos a la niña, hablar con ella si es que es menor de edad y si está tomando algún tratamiento también, ya sea para infertilidad, ya sea para ovario poliquístico, para alguna patología ginecológica que tenga. Tener en cuenta pues que los AINES, los pacientes que consumen AINES tienen 3.8% más riesgo de alguna perforación de algún abdomen agudo quirúrgico que los pacientes normales. Entonces, el abdomen agudo quirúrgico se puede dividir en hemorrágico, en obstructivo y en peritonítico. El hemorrágico, pues creo que nos podemos imaginar todos un paciente con un traumatismo abdominal. Vamos a tener signos patognomónicos como son de Cullen, de Gray-Turner, que los vamos a ver posteriormente en imágenes. El dolor pues va a ser un paciente que al mínimo movimiento ya va a tener mucho dolor. Tiene hipotermia, que es lo más característico de estos pacientes, y una resistencia muscular, ¿no? Va a tener un abdomen en tabla, como decimos. En el caso de los abdómenes obstructivos, va a ser un abdomen globuloso con distensión abdominal. A veces vemos patognomónico las peristalsis, pues lo que pienso yo es más patognomónico es que cuando los auscultamos no encontramos ruidos, el dolor viene y va, es un dolor intermitente y que sí está acompañado de muchos vómitos, porque al no tener este movimiento de las asas intestinales, pues regresamos toda la comida. Y el abdomen peritonítico, lo más evidente aquí es la resistencia muscular. Es un paciente que va a entrar doblado, va a entrar abrazándose el abdomen. Y patognomónico aquí lo ponen el neumoperitoneo, pero pues el neumoperitoneo ya nos indica que se ha perforado alguna víscera, que ya sería un escenario muy, muy malo. Además de náuseas, fiebre y resistencia muscular. Ahora, en el diagnóstico, cuando ya hemos hecho nuestra anamnesis y tenemos todo lo que nuestro paciente nos ha podido proporcionar, pues ya tenemos una idea de qué diagnósticos podemos tener. Aquí nosotros tenemos que pensar, mi paciente puede tener esto, esto o esto. Ya tenemos que tener nuestros diagnósticos diferenciales. Y de ahí pasamos al examen físico. El examen físico, pues ya lo vimos nuestro ABC, que es lo primero que veíamos, y luego vemos los signos de gravedad. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el nivel de conciencia y la temperatura. Y luego recién vamos a pasar al examen del abdomen, que en este caso cambia el orden al orden normal que teníamos de inspección, palpación, percusión, auscultación. Pues en el caso del abdomen sí tiene una secuencia distinta, que es inspección, auscultación, percusión y palpación. ¿Por qué? Porque nosotros, si pasamos de frente a percusión o palpación,
vamos a modificar los ruidos hidroaéreos del paciente. Entonces, lo primero que hacemos es verlo y lo segundo sería auscultarlo, ¿no? Entonces, primero vamos a los signos vitales. Tenemos tablas que nos van a predecir algunas cosas. Por ejemplo, si nuestra frecuencia cardíaca está mayor de 95 por minuto, pues ya nos está prediciendo que nuestro paciente puede tener un check séptico y por lo tanto una alta mortalidad. Si es más de 100, pues ya nos está diciendo, no, tu paciente sí está séptico, ya piensa en una pancreatitis. Según esa guía, más de 100, pues puedes pensar en una pancreatitis. Si la presión arterial sistólica está por menos de 90, también este paciente se está chocando, nos está diciendo, tu paciente posiblemente va a necesitar una UCI cuando salgas de cirugía o quizá antes. Y pues también predice mortalidad porque nos está diciendo que nuestro paciente está séptico. Ahora, si el pulso varía más de 30 por minuto al movernos nomás, al tener algún cambio de posición, pues nos está diciendo que nuestro paciente está perdiendo sangre, ¿no? Que también va a entrar en un shock, pero en este caso sería hipovolémico en cualquier momento. Si la frecuencia respiratoria está más de 28, pues ya nos habla más de una patología respiratoria, ¿no? Como una neumonía en pacientes, por ejemplo, con tos y fiebre. Si la respiratoria está más de 20 y el paciente está febril, pues podemos pensar en una bacteriemia. Tendríamos que buscar el foco. Más de 28, recuerden, piensas en algo respiratorio. Más de 20, puedes pensar en una bacteriemia o alguna infección. Si el paciente tiene fiebre, bacteriemia. Puede ser de cualquier foco, pero tenemos que encontrar nuestro foquito. Si tiene fiebre y dolor abdominal, lo que tienes que pensar es ya una peritonitis. Mi paciente está con peritonitis y empezar a buscar tus causas de peritonitis y abdomen agudo quirúrgico. Y bueno, en fiebre también, más dolor en hipocondrio derecho, pensamos en una colecistitis, ¿no? Al lado les dejo el cuadrito con la sensibilidad y especificidad de cada síntoma. Entonces, pasamos nuestro cuadrito nuevamente. Si está bien la vía aérea, si está bien la respiración de mi paciente, está bien la circulación y está bien la escala de Glasgow, paso a nuestro examen físico. Entonces, nuestro examen físico vemos primero. Si dolor va y viene, ¿cómo es este dolor? Y nos pasamos a la inspección. En el caso de la inspección, tenemos que descubrir todo el abdomen. Tener cuidado con las niñas, siempre protegerlas mucho en los exámenes físicos y tener expuesto todo el abdomen. Primero tenemos que ver si nuestro abdomen es simétrico o asimétrico. Como ven en la parte inferior, quizá en esta, vemos que tiene aquí como que un aumento de volumen en el lado derecho, si se dan cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Es simétrico o es asimétrico? ¿Está globuloso? ¿Está planito? ¿Tiene alguna hernia, como vemos en la imagen de la derecha? ¿Está complicada mi hernia? ¿De qué color es mi hernia? Por ejemplo, esta hernia la vemos aquí, pues digo yo, debe ser una hernia no complicada, ¿no? Hasta donde yo puedo verla, no está morada. Entonces, pues yo sospecho de eso. En el caso de que tengamos algún traumatismo abdominal o tengamos pancreatitis, pues vemos los signos de Gray, Turner y Cullen. La mayoría de las veces que yo lo he visto, pues han sido en traumatismos abdominales. Nos indica una hemorragia retroperitoneal en general. Entonces, de Gray Turner van a ver a los lados. Es en los flancos, se transforma en hematomas, y el signo de Cullen, pues es alrededor del ombligo, ¿no? Y que también van a ser hematomas. Eso nos indica hemorragia retroperitoneal. Puede ser secundaria a una pancreatitis hemorrágica, puede ser secundaria a un traumatismo abdominal, puede ser secundario a un trauma renal. Lo único que me está diciendo es que, mira, tiene sangre en el retroperitoneo. En el caso de encontrar yo vesículas, en los dermatomas sobre todo, pues pensaría, ¿no?, en un herpes. Siempre ver. En el caso de este paciente vemos que posiblemente tenga una obstrucción. Vemos un abdomen globuloso, pero asimétrico. Yo pensaría solo en una obstrucción. En el caso del paciente que está en el centro, pues vemos que ya tiene una circulación colateral. Ahí pensamos, pues si su abdomen está distendido, probablemente sea un paciente con ascitis o con un paciente que ya tenga una patología hepática avanzada. Y si en estos pacientes, por ejemplo, tenemos hematemesis, ya podríamos sospechar, pues quizás un paciente que tiene cirrosis y un paciente ya con varices esofágicas, ¿no? Y en el lado derecho, pues vemos un paciente con una hernia. Las hernias
Sí tenemos que tener mucho cuidado en estas, pueden ser reducibles y no reductibles. Si podemos regresarlas a su lugar, pues no hay ningún problema. Ahora, ¿cuándo regresar? ¿Cuándo reducir una hernia? Nosotros les damos aproximadamente 4 horas para poder reducirlas. Después de eso, si es que sigue con mucho dolor, si la hernia sigue muy dura, ya no es conveniente reducirlas porque probablemente yo tenga una perforación en ese lugar. Al reducirlas, pues lo que voy a hacer es tener una peritonitis fecaloidea posterior. En el caso de la auscultación, nos puede ayudar. En algunos estudios menciona que nos ayuda muy poco. En otros, pues que sí tiene hasta un 60% de sensibilidad. La verdad es que sí nos ayuda, sobre todo en casos de obstrucciones intestinales, pero no más que eso. Si tenemos un paciente con una masa pulsátil en mesogastrio, pues podemos auscultarla y escuchar como un soplo, ¿no? Estaríamos pensando en un aneurisma de aorta abdominal. Los ruidos hidroaéreos pueden ser muy variables, van desde 3 ruidos hidroaéreos hasta 50 ruidos hidroaéreos por minuto. Su variación es mucha. En alguna literatura lo bajan hasta 35. Pues lo que sí podríamos sospechar aquí es de repente ayudarnos. Si tenemos un niño con náuseas, vómitos y quizás ruidos hidroaéreos aumentados, diarrea, ya nos iríamos más para una gastroenteritis que por un abdomen agudo. Y en peritonitis hay un silencio. Ya no encontramos ni ruidos hidroaéreos, sino que es un abdomen en tabla, donde yo le voy a poner el estetoscopio y no voy a escuchar nada. En los casos de obstrucciones intestinales, a veces se escuchan ruidos metálicos, que sí pues van a ser típicos de algunas obstrucciones y algunos vólvulos. En el caso de la derecha, cuando tenemos hernias, sean de cualquier tipo, sí podemos ponerles el estetoscopio. Y si nosotros escuchamos borborismos, pues sospecharíamos que esa hernia sí está atrapando un intestino. En el caso de la percusión se hace de una manito sobre otra, casi siempre pones la mano izquierda sobre la derecha y vamos a ir de arriba hacia abajo y desde epigastro hacia los diferentes lados del abdomen. Buscando que, pues, como sabemos, es mate en el hígado y es timpánico en el resto del abdomen. En el lado izquierdo también suele ser mate si es que tenemos una esplenomegalia, por ejemplo. Vemos que esa matidez, pues, sobrepasa la costilla. O también nos puede ayudar en detectar las ascitis. ¿Por qué? Porque yo voy a poner a mi paciente en una posición, voy a percutirlo y luego lo muevo a otra posición y quizá donde antes era mate, ahora va a ser timpánico, ¿no? Porque lo moví y el agüita del abdomen pues se movió también. En el caso de la palpación, se tiene que hacer, si es que se puede, por el lado derecho. Si es que nosotros vamos a evaluar un paciente que es en algún accidente o alguna emergencia, siempre se aconseja acercarse por el lado en que te está mirando el paciente por si tiene alguna patología de columna cervical y no hagas que esta empeore. Pero si es un paciente normal que lo vemos en el consultorio y viene por dolor abdominal caminando, pues siempre es mejor hacerlo por el lado derecho. Se hace con las 2 manos y pues lo que queremos ver aquí es si hay alguna masa, ¿no? Primero tocar y ver si hay alguna masa. Aquí es donde yo también les digo a los pacientes que me señalen dónde les duele exactamente y quizá ese dónde les duele va a ser el último punto que ustedes van a tocar. Ahora, dentro de las patologías más frecuentes, pues está la apendicitis aguda, ¿no? Para apendicitis aguda hay más de 45 signos y tenemos nuestra triada de Murphy, ¿no? Que ya sabemos que presenta escalofríos, náuseas, vómitos, fiebre y pues el paciente luego migra el dolor. La cronología de Murphy de epigastrio a fosiliaca derecha. Ahora, para nosotros en el examen físico, ver, a mí el que me parece un signo muy bueno es hacer toser al paciente. Le pides que gire la cara hacia la derecha, lo haces toser y lo que va a tener es un dolor en fosiliaca derecha. Tiene una sensibilidad muy alta. Para mí pienso que hasta más del 80% me da el diagnóstico de apendicitis. El punto de McBurney, que como sabemos se traza desde la fosiliaca derecha hacia el ombligo, una línea y se divide en 3 cuadrantes. La unión de los 2 tercios internos con el tercio externo es el punto de McBurney, ¿no? ¿Qué hacemos? Presionamos y es ahí donde le va a doler. En el caso de Bloomberg es cuando yo retiro bruscamente mi mano, aprieto en el punto de McBurney, retiro mi mano bruscamente y el paciente le va a doler muchísimo. Y Robson, que también es muy bueno, pues vamos a ir a la fosiliaca izquierda y lo que vamos a hacer es como una ola. Yo
palpo y hago como si estuviera empujando las asas hacia el lado derecho y el paciente va a tener efectivamente el dolor en el lado derecho. El signo de Chutreau es muy poco visto, no lo he visto muchas veces, pero es cuando se produce una desviación del ombligo hacia el lado derecho, como diciendo aquí tengo apendicitis, ¿no? En el caso de colecistitis, el signo más frecuente es el de Murphy. ¿Y cuál es este? Pues a veces decimos, no, aprieto y ya le dolió al paciente y es un Murphy positivo. No, lo que hacemos, vamos a hacer inspirar al paciente y cuando él esté inspirando, vamos a palpar con las dos manos sobre el subcostal y el paciente al suspender la inspiración es donde ya tengo un Murphy positivo, ¿no? El dolor va a hacer que suspenda la inspiración. Ahora, cuando ya pasamos nuestro examen físico y si estamos en periferia, pues eso va a ser todo lo que tenemos que hacer. Si estamos en un centro donde no se pueda donde no pueda yo hacer más y tenga que referir a mi paciente, pues con mi anamnesis y mi examen físico va a ser suficiente como para que yo sospeche de alguna patología quirúrgica y lo refiera al paciente a un centro de mayor nivel. Si es que estamos en algún centro donde sí tengamos algunos exámenes, pues lo primero que tendríamos que hacer es un hemograma, ¿no? En los pacientes con apendicitis vamos a presentar una leucocitosis, la mayoría de veces mayor de 14,000, pero pues no nos podemos guiar por eso. Realmente los pacientes de tercera edad no hacen leucocitosis en ningún momento. Los niños hacen unas leucocitosis extraordinarias de 18,000 en adelante y a veces cuando el paciente ya está muy complicado, lo que hacen es una leucopenia. Entonces, sí, el hemograma nos va a ayudar, pero nosotros ya tenemos que tener la parte del interrogatorio y del examen físico muy clara. Cuando tenemos exámenes de otro nivel ya, por ejemplo, como la procalcitonina, pues estos nos van a ayudar en el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico desde un 37 hasta un 41%. Ahora, ¿cuándo es más útil la procalcitonina? En casos de pancreatitis, perforación o abscesos, más que en una apendicitis, ¿no? En el caso de la gasometría, nos van a ayudar sobre todo en pacientes que ya se encuentran muy mal, de shock o isquemia intestinal, en pacientes con traumatismo abdominal, podemos ver el déficit de base mayor a 6, que nos estaría indicando que es un paciente con algún trauma abdominal como para ingresar a sala de operaciones, y el lactato, que lo vemos dentro de la gasometría, que no nos sirve para diagnóstico temprano, eso tenerlo en cuenta. Cuando el lactato es mayor de 2.5, hablamos de un peor pronóstico, pero el lactato se va a demorar mucho en elevarse. Entonces, al inicio, pues no lo tenemos que tener en cuenta. El examen de orina nos va a ayudar en pacientes que nosotros, pues no sospechemos casi de un abdomen agudo quirúrgico, sino de una litesis renal o en pacientes de alguna gestación. Aquí les pongo un artículo donde nos habla del valor predictivo de la procalcitonina para la necesidad de cirugías, ¿no? Y ellos hablan sobre todo de los pacientes con isquemia intestinal y que sí, la procalcitonina nos va a ayudar a reconocer la necesidad de una cirugía en la presencia de obstrucción intestinal e intestino delgado, pero no lo hace tampoco de manera muy temprana. Es decir, que sí nos guía para llevar quizás cirugía a nuestro paciente, pero quizá no de una manera muy temprana, ¿no? Igual aquí, el nivel de lactato. El nivel de lactato nos va a ayudar también en los pacientes que tengan, por ejemplo, una sepsis, un abdomen agudo quirúrgico, pero no va a ser de manera temprana, igual que en el anterior estudio. Pero cuando nosotros tengamos lactato más de 2.5, pues ya sí vamos a ver que tenemos un alto riesgo de mortalidad de estos pacientes o que puedan necesitar UCI. Los estudios de imágenes, a veces lo que tenemos a mano pues son rayos X. Ellos refieren que signos anormales son solo encontrados del 10 al 24% de nuestros rayos X. Hay patologías en las que yo creo que sí sirven mucho, por ejemplo, en las obstrucciones intestinales, como vemos en la radiografía de la derecha. Este es un típico radiografía en grano de café que nos indicaría un vólvulo de sigmoides, o de repente en pacientes que ya tienen cirugías anteriores y podemos sospechar de una obstrucción por vías de adherencias. Y en este caso vemos la típica imagen de pila de monedas, ¿no? Del intestino delgado. Les dijeron a los expertos, pues, cuántos cambian en realidad lo que iban a hacer cuando tienen una radiografía después. 7.2% son los que cambian el diagnóstico o tratamiento de sus pacientes.
Y obviamente comparado con la tomografía, pues tiene muy poca sensibilidad y especificidad, como les pongo en el lado derecho. La tomografía tiene una sensibilidad de 96, una especificidad de 95 y una exactitud de 95% aproximadamente, cuando la radiografía pues tiene una sensibilidad de 30%, una especificidad de 87 y solo 56% de exactitud. Ahora, este signo sí se los quería poner porque es un signo muy típico cuando nos vienen pacientes con traumatismos abdominales o cuando nosotros sospechamos, por ejemplo, de una perforación gástrica o una perforación intestinal, que es el neumoperitoneo, ¿no? Aquí suele estar el hígado, se tendría que ver todo blanquito, como lo hemos visto en las placas, pero como ven aquí, encima del hígado se ve una burbuja. Eso significa que ya hay aire libre, entonces nuestro paciente tiene que entrar inmediatamente a sala de operaciones. La ultrasonografía es importante en ciertas patologías y en ciertas personas. Por ejemplo, en gestantes, en mujeres jóvenes o en niños, pues es el examen auxiliar de preferencia. Cuando pensamos en una colecistitis o alguna patología vesicular, pues es el examen de preferencia también. Y en pacientes inestables hemodinámicamente, pacientes que no podamos mover, por ejemplo, para un TAC, pacientes quizá con fracturas de cadera que todavía están inestables, no podamos moverlos, o con pacientes que están en UCI, las ecografías nos ayudan de una manera muy buena. Y además, las ecografías o ultrasonografías, como ustedes le dicen, la podemos hacer en cualquier momento. Podemos hacerlo en cualquier lugar apenas tengamos el aparato. Lo malo es que es pues muy dependiente de quién la haga, ¿no? Y según la experiencia que tengamos, pues podemos tener más exactitud en los diagnósticos. La tomografía axial multicorte, pues en la guía refiere que puede ser indicada en cualquier sospecha de abdomen agudo quirúrgico. Sin embargo, si tenemos una clínica ya que nos lleva a por ejemplo, tengo una clínica que me indica a mí una colecistitis, o mejor una apendicitis, y tengo un hemograma positivo, tengo cronología de Murphy, pues de repente no va a ser lo más indicado para este paciente y si es que no lo tenemos. Pero puede ser pedida en cualquier paciente. Por ejemplo, para la apendicitis, el gold estándar es la tomografía, pero no la tenemos en todos los lugares. Así que si tenemos una clínica más un examen positivo, pues puede ser omitida la tomografía. Sensibilidad de 96%, especificidad del 95.1% y exactitud de 95.6%. Entonces, sí es muy sensible, sí es muy específica. Y pues de 91 pacientes y 91 médicos, pues 25 cambiaron sí la estrategia al tener una tomografía, a comparación del anterior, que pues no vio mucho las radiografías, ¿no? En el caso de la apendicitis y diverticulitis, la tomografía tiene una sensibilidad de 95% y especificidad de 81%, comparado con una ultrasonografía, que llega a una sensibilidad de 76% y una especificidad de 61%. Entonces, la tomografía sí es muy buena. Pienso yo que sí es justificable en pacientes que lo requieran. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta sobre las tomografías, pues es la radiación. Siempre que sean mujeres y niños, pues es preferible, si es que no es necesario, hacer una ecografía. Cuando tenemos gestaciones de 10 a 11 semanas, pues no podemos pasar a los 50 micrograys. Cuando ya tenemos más de 10 semanas, teóricamente ya podemos pasar de los 100, pero sí se ha visto que la exposición puede ser muy dañina para el feto. Además que incrementa, así sea mínimo, de un 0.3 a un 0.4% la incidencia de cáncer infantil. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con hacer las tomografías. A veces pedimos muy seguidas y pues tampoco es imprescindible en algunos casos. Ahora, de los grupos especiales, podemos hablar de los pacientes mayores de 65 años. Tienen 52% más probabilidad de no tener un diagnóstico claro por la clínica, que ya hemos visto, no nos ayuda el examen físico. Su edad tampoco nos va a ayudar y va a ir reduciendo menos con la edad. Es decir, que si yo tengo pacientes menores de 65 años, pues tengo hasta un 62% de probabilidad de yo dar con su diagnóstico. Si son de 65-80, pues tengo 35% de que sí le voy a dar al diagnóstico.
Y si son mayores de 80, pues ya se reduce este examen físico a menos del 29% en el paciente, porque no es exacto, no nos van a ayudar con los datos y el abdomen no se comporta como un abdomen de una persona de una edad, pues, joven. No hay variación en el PCR. Esa es otra gran desventaja de los pacientes adultos mayores. No hacen leucocitosis, no elevan el PCR, así que no tenemos señales de inflamación muy obvias como las tenemos en los pacientes normales, y la mortalidad, pues conforme avanza la edad, va aumentando. Si son menos de 60, tiene hasta 0.1% de mortalidad. Si es un abdomen quirúrgico y ya tienen más de 65, 80, hasta por 1.8 y así, hasta 4.7% más de fallecer estos pacientes. Entonces, ¿qué pacientes aquí? Ellos indican que sí debemos ingresar a sala, por ejemplo. Pacientes con dolor abdominal, donde vemos un neumoperitoneo, es decir, que vemos aire libre en los rayos X. Un paciente con dolor abdominal que no cede y tiene más de 84 años, entrar a sala de operaciones. Y pues, si tenemos signos patognomónicos en la radiografía o algún examen, pues tenemos que ingresar ya a sala de operaciones. El manejo inicial, ya sabemos, signos vitales, vía aérea. Si no están mal estas, emergencia, va a manejo rápido. Si la respiración falla en ese paciente, emergencia, poner oxígeno. Circulación, pues poner nuestros cristaloides, nuestros coloides y estabilizar al paciente. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente. No van a necesitar transfusiones de sangre si es que no bajan de 8 gramos por decilitro de hemoglobina. Y nuestro manejo inicial en un paciente que no está séptico, que no está chocado, que se supone que es un paciente que nos va a llegar solo por dolor abdominal, pues los cristaloides que son de 20 a 30 cc por kilogramo por hora, ¿no? Tampoco podemos encharcar a nuestro paciente. En el caso de la analgesia, pues manejamos los AINES y luego los opioides. Tenemos que controlar el dolor. Antes nos decían, no, este es apendicitis, no sabemos, pues que siga sufriendo. No, si nosotros tenemos el diagnóstico y ya el paciente tiene dolor, tenemos que medicar. Ya tenemos el diagnóstico, ya lo hemos examinado bien. Si tiene apendicitis, pues tenemos que calmarle el dolor. No lo vamos a tener con dolor hasta que ingrese a sala. Lo más recomendable al inicio, pues es paracetamol, 1 gramo endovenoso, ya sea de dolor medio, moderado o severo. Si es que nuestro paciente ya tiene un dolor extremo, pues sí, ya podemos pasar algún opioide, ¿no? Les dejo el cuadrito para que vean la escala de cómo podemos ir subiendo los grados en el caso de analgésicos. La antibiótico-terapia pues va a depender de qué patología estemos sospechando nosotros y qué de bacterias o qué microorganismo sea el que más estamos sospechando. Cuando tenemos un paciente séptico, los cultivos se sacan antes. O sea, tengo un paciente con sepsis que está chocado, no sé de qué foco es, pues lo primero que se toman son cultivos en la primera hora. Si es que nosotros podemos tomar cultivos, pues los tomamos. Si nosotros sabemos que nuestro paciente tiene una apendicitis, pues creo que ya no es necesario más que iniciar la antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia tiene que iniciar en pacientes sépticos en la primera hora. En pacientes con apendicitis también desde que los vemos. Pero si están complicados, si no están complicados, a veces, como vamos a ver posteriormente, pues no es tan necesario. Pero sí, si sospechamos de alguna infección, podemos iniciar antibiótico inmediatamente. Ahora, en el caso de colecistitis, como les pongo ahí, las guías son las guías de Tokio, que pues ya la mayoría las debe de conocer. Tienen 3 criterios, A, B, C. Las A, pues van a ser criterios que nosotros podemos evaluar muy fácilmente. El signo de Murphy, que ya se los expliqué. El segundo sería una masa o dolor en hipocondrio derecho. En los signos de inflamación sistémica, que ya sería PCR elevada, recuento de glóbulos blancos elevados y fiebre. Y en los hallazgos imagenológicos, pues criterios de colecistitis aguda. ¿Qué criterios tenemos aquí? Básicamente criterios ecográficos, que va a ser una vesícula de más de 10 por 4 centímetros, una vesícula con paredes gruesas, es decir, más de 4 milímetros, de repente líquido perivesicular, que ya son criterios esos de colecistitis aguda imagenológicos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico sospechoso? ¿Cuándo sospecho yo de que puedo tener una colecistitis? Cuando tengo un ítem A, es decir, solo con lo que mi paciente me dice y yo lo toco, más uno del B. De repente, fiebre o PCR elevada o encuentro mis glóbulos blancos más de 10,000, pues sí, ya puedo sospechar y digo, sí, este paciente puede tener una colecistitis. Y diagnóstico definitivo, pues sería uno del A, más uno del B, más uno del C.
Ahora, según los criterios de severidad que tengan nuestros pacientes, es como nosotros los vamos a tratar. Grado 1 hablamos cuando no cumple los criterios del grado 2 o grado 3. Si es de grado 2, hablamos de una colecistitis moderada. Esta moderada, ¿qué nos refiere? Que tiene glóbulos blancos más de 18,000. Es decir, nuestro paciente está infectado, ¿no? Tenemos una masa dolorosa palpable en hipocondrio derecho. Los síntomas de dolor en este hipocondrio nos van a durar más de 3 días y una inflamación local. Puede tener gangrena, enfisema, absceso, eso lo podemos ver, pero con algún examen imagenológico. Pero nuestro paciente está estable. Dentro de todo está con mucho dolor, pero está estable. Entonces hablamos de una moderada. Y de grado 3 o severa ya vemos pacientes que tienen alguna falla de un órgano, sea cual sea. Por ejemplo, cardiovascular, pues ya está hipotenso, requiere noradrenalina. O una disfunción neurológica, ya tiene un Glasgow menos de 13, o una disfunción respiratoria, que ya mi PAFI pues esté menos de 300, o esté en oliguria, o el INR más de 1.5, que me está diciendo, mira, tu hígado ya no está funcionando bien, o mis plaquetas menos de 100,000, ahí hablamos de un grado 3 o severo, y según clasificamos nuestra colecistitis, pues es lo que vamos a hacer. El grado 1 leve puede ir a antibióticos y cuidados generales de apoyo, y observar a mi paciente, que es casi lo que hacemos, ¿no? Que llamamos como enfriar a la vesícula. Entonces vamos, le observamos y excelente. Si va bien, muy bien. Vemos, señora, usted tiene cálculos, mire, ahora le ha dado un cólico, tiene que hacer dieta, tiene que dejar de comer tales cosas, pero se tiene que operar. Los cálculos no desaparecen, se tiene que operar. Listo. En el caso que nuestro paciente pues no cede el dolor, podemos entrar a una colecistectomía laparoscópica temprana, ¿no? O también podemos hacerla. Si nuestro paciente, pues, tenemos los recursos y podemos operar al paciente, lo podemos operar. Si es grado 2 o moderado, nuestro paciente va a recibir antibióticos, cuidados generales de apoyo y colecistectomía laparoscópica temprana. ¿Qué quiere decir temprana? Pues menor a los 3 días. Cuando ya nuestra vesícula pasa esa fecha aproximadamente, ya se pone en un estado que nosotros decimos subaguda, que es muy difícil de operar. Entonces, en esa etapa, pues sí, preferimos operar de una manera temprana, menos a los 3 días y hacer una colecistectomía. Puede ser programada temprana, puede ser de emergencia, o podemos enfriar el cuadro y mandarla a una laparoscopía electiva. En el grado 3 o severo, tenemos que drenar la vesícula sea como sea. Podemos entrar a colecistectomía laparoscópica electiva, podemos hacer un drenaje percutáneo de la vesícula biliar. Tenemos muchas opciones aquí. El punto es que nosotros tenemos que drenar esa bilis, porque si no el paciente nos va a hacer una colangitis y si se va a entrar en sepsis y vamos a tener que mandarlo a terapia intensiva. En el caso de antibiótico-terapia, en las colecistitis, el microorganismo más frecuente es la E. coli, hasta en un 44%, teniendo muchos más microorganismos. Este cuadrito que les pongo abajo es de un estudio aquí de México, donde 60% igual son E. coli. Así que lo que hacemos es antibiótico-terapia empírica en el grado 1, ¿no? En el grado 1, en colecistitis que no está severa, podemos dar ceftriaxona 1 a 2 gramos por día. Si es que son 2 gramos, puede ser cada 24 horas. Y podemos poner ceftriaxona 1 cada 12 también. Si tiene alergia a beta-lactámicos, puede ser Astreonam. Y si tenemos sospecha de BLE, ertapenem 1 gramo por día, que es muy difícil que un paciente que nos venga de su casa pues tenga un BLE. La antibiótico terapia empírica ya de grado 2 o grado 3, que ya son grado medio o severo, pues vamos con pipetazo, piperacilina, tazobactam, 4.5 cada 6 horas, o ceftriaxona de 1 a 2 gramos al día, más metronidazol. Aquí ya tenemos que agarrar anaerobios también. Y si es alérgica a los betalactámicos, pues Astreonam más metronidazol. Si sospechamos de resistente BLE, pues ertapenem es nuestra opción. En el caso de apendicitis, así como lo tiene los criterios de Tokio para colecistitis, para el caso de apendicitis están las guías de Jerusalén, que nos sigue poniendo a la escala de Alvarado de manera sistemática. Hasta ahora nadie le gana la escala de Alvarado, ya lo tenemos mucho tiempo. Y bueno, acá tenemos diferentes síntomas y signos, ¿no? Así como laboratorio. Van a sumar un total de 10. Si tenemos menos de 4 puntos, pues ya no sospechamos de nuestro paciente. Es muy baja probabilidad de que tenga. De 5 o 6 puntos podemos decir que
pues sí hay cierta posibilidad de que tenga. Más de 7 puntos es una alta probabilidad de apendicitis, y 9 o 10 es que sí es un cuadro de apendicitis, ¿no? Es muy fácil la escala de Alvarado. Los síntomas son migración del dolor de epigastrio o mesogastro fosíliaca derecha, anorexia, que nuestro paciente no tenga hambre, náuseas y vómitos, van un punto, un punto, un punto. En el caso de signos, acuérdense de esos síntomas, todos tienen un punto. En el caso de signos, el dolor en cuadrante inferior derecho, pues tiene 2 puntos, que es McBurney positivo, rebote, que hemos dicho que era el Robson positivo, y fiebre, un punto también. Leucocitosis tiene 2 puntos, y desviación izquierda de neutrófilos, pues un punto. Entonces, todos tienen un punto, menos McBurney, que ya saben que siempre lo diagnosticamos con McBurney, y nuestros leucocitos, ¿no? Nuestra leucocitosis mayor de 10.000. En el caso de PCR puede ser muy variable, pero ya por encima de 2, pues sí podemos hablar que ya está viendo una apendicitis. Ahora, en esta guía nos dicen que la tomografía nos es de muy gran ayuda, pero en caso de que nosotros no tengamos tomografía y sigamos dudando de si es una apendicitis o no, es preferible ir a una laparoscopía diagnóstica. El tratamiento médico, este es un gran punto que siempre vamos a ir los internistas contra los cirujanos. Existe el tratamiento médico para la apendicitis. Hay muchos artículos, incluso algunos ya desde 2022, que refieren que sí existe el tratamiento médico, pero que tiene una recurrencia de hasta 39% después de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que yo trato mi apendicitis, le enfrío, se le pasa, y es probable que hasta la mitad de esos pacientes me vuelvan a hacer otra apendicitis en menos de 5 años. Cuando veo yo un apendicolito, ¿qué quiere decir? Si yo en mi tomografía, si es que tengo tomografía, veo un apendicolito, es decir, un pedacito de heces atascada en el apéndice, va inmediatamente a tratamiento quirúrgico. No hay manera de que yo pueda resolver una inflamación a causa del apéndice, a causa de un apendicolito, con tratamiento médico. El apendicolito me está causando la apendicitis, tengo que retirarlo, así que tiene que ir a cirugía. Si el paciente está gestando, tiene que ir a cirugía. No me puedo dar el lujo de darle un tratamiento médico a una paciente embarazada. Tiene que ir a cirugía. Posiblemente los 2 primeros trimestres podamos hacer sacarlo de manera laparoscópica. Ya en el tercero tiene que ser definitivamente abierta. Si son niños, tampoco nos corremos el riesgo de que darle un tratamiento médico. Estos pacientes que se nos pueden complicar, si son ancianitos, se nos pueden complicar, es mejor decir, no, ¿sabes qué? Que vaya directamente a tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo mandar a tratamiento médico? Pues en una apendicitis no complicada. Ahora, sinceramente, yo creo que no existe tal certeza de decir, no, ¿sabes qué? Tu apendicitis está congestiva, está gangrenada, ¿no? No podríamos saber exactamente eso. Entonces, yo les indico lo de la guía, pero a mi parecer sí los pacientes tienen que ir a tratamiento quirúrgico. Pueden ir a tratamiento médico según la guía los pacientes que tienen una apendicitis no complicada. ¿Cuál es el tratamiento? Ceftriaxona 2 gramos cada 24 más metronidazol 500 cada 6. Dirán, doctora, pero el tratamiento era metronidazol 500 cada 8. Sí, pero para el tratamiento médico de la apendicitis, pues indica cada 6. Los alérgicos, ciprofloxacino 400 cada 8 más metronidazol 500 cada 6. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la apendicitis? A mi parecer, el tratamiento quirúrgico, y sigue siendo el gold estándar, así que pues es el tratamiento quirúrgico. El gold estándar, la laparoscopía. Si es que no tenemos laparoscopía en nuestro hospital, pues será una incisión, una laparotomía. Entonces, sí o sí, gestantes, niños, apendicitis complicadas, y que mi criterio de médico sea de no voy a intentar el tratamiento médico, para mí este paciente tiene que ir a tratamiento quirúrgico, pues va a tratamiento quirúrgico. El criterio médico cuenta muchísimo, 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 y nosotros en este caso todavía, donde la información no es muy clara sobre el tratamiento médico y que ya se viene discutiendo en los últimos 30 o 40 años, pues podemos decidir nosotros de mandar un tratamiento quirúrgico a este tipo de pacientes. La laparoscopía es el gold estándar sobre la cirugía abierta, pero si no tenemos, ni modo, va a cirugía abierta. La laparoscopía, como ya sabemos, tiene muchas ventajas. Hay menos dolor, menos infección de herida operatoria, menos estancia hospitalaria. El paciente puede pararse y puede consumir líquidos a las 3 horas, así que no hay ningún problema. Hicieron un estudio sobre 3 puertos versus 1 puerto. Usualmente operamos las apéndices con 3 puertos. Como ven en la imagen aquí, cada uno de estos es 1 puerto. Se ha demostrado que la de 3 puertos es superior a la de 1 puerto, a no ser que sea una modelo y quiera tener solo la cicatriz en el ombligo, que así sea, pienso yo, es más cómodo operarlo por 3 puertos al paciente para no correr riesgos.
Y los antibióticos aquí también son un tema discutible. Si es una apendicitis no complicada, pues si ponemos una dosis preoperatoria, la mayoría de veces alguna cefalosporina de tercera generación. Si es posoperada y el paciente ya fue perforado, inmunosuprimido, tiene absceso o líquido libre, pues dejamos este tratamiento de 3 a 5 días. Como ya lo habíamos mencionado, puede ser ceftriaxona más metronidazol o ciprofloxacino más metronidazol. Pero en estos casos posoperados que ya tengan perforados, inmunosuprimidos, abscesos, o hemos encontrado líquido libre, pues de 3 a 5 días. Hay estudios igual de menos de 3 días, de más de 5 días. Se ha demostrado que de 3 a 5 días, pues es un tratamiento que puede tener. Se ha demostrado incluso que más de 5 días puede tener una cierta ventaja sobre menos de 5 días. En el caso de los apéndices, en este cuadrito mencionan a qué pacientes podemos ir a un tratamiento médico. Los pacientes de bajo riesgo, según ellos, por la escala de Alvarado, ¿podemos tener pacientes en observación? Sí. Si me preguntan cuánto tiempo podemos verlos, pues a las 6 horas podemos reexaminarlos, de 6 a 8 horas. Si nuestro paciente desaparece el dolor de 6 a 8 horas, que va a ser en la mayoría de pacientes, por ejemplo, ginecológicos, con torsión de quiste ovárico o cosas así, que luego probablemente va a ser el dolorcito, quizás no en un quiste ovárico, pero sí en un folículo ovárico hemorrágico, pues podemos ir y a nuestro paciente observarlo. Si vemos que nuestro paciente no cede el dolor, pues vamos a cirugía sí o sí. Cuando son de riesgo intermedio, pues tenemos que ver la edad. Si el paciente tiene menos de 40 años, no está complicado, pues podemos igualito reexaminarlo de 6 a 8 horas. Cuando son pacientes mayores de 40 años, pues casi siempre van a cirugía todos. Pacientes de alto riesgo, todos van a cirugía. Si tenemos muchas dudas, podemos hacer una tomografía, pero si nuestro paciente empieza a deteriorarse, pues va a cirugía. Así de fácil. Y en el caso de obstrucción intestinal, así como hay las de Tokio para la colecistitis, guías de Jerusalén para las apendicitis, para las obstrucciones intestinales, sobre todo por bridas y adherencias, están los criterios, las guías de Boloña. Las guías de Boloña, primero, ¿qué te va a decir tu paciente? Pues, doctora, a mí ya me operaron antes y vas a ver su examen físico y es un paciente que tiene una distensión abdominal muy prominente y es un paciente que te viene vomitando, ¿no? Aparte de sus laboratorios, que a veces no hacen hemograma, pero pues sí pueden elevar el lactato a esos pacientes con mucha más seguridad que los otros pacientes y elevar también la procalcitonina. Entonces, si tú estás seguro de que son adherencias, pues te vas a tus criterios de emergencia. ¿Estoy segura que son adherencias la causa de mi obstrucción intestinal? Sí estoy seguro. Entonces me voy a ver si tiene algún criterio de emergencia. ¿Cuáles serían de emergencia? Que sea un dolor, que mi intestino ya esté estrangulado, que mi intestino esté isquémico, que mi intestino esté peritoneal. ¿Esto cómo? Pues viene al paciente ya casi. Si viene séptico, probablemente nuestro paciente se esté chocando, esté con un dolor súper intenso, que no tolere dieta ya muchos días, deshidratado. Pues si es así y tiene síntomas de emergencia, me voy a cirugía. Podemos hacer, la mayoría de veces se prefiere que sea cirugía abierta ya, porque en este caso no tendríamos como ingresar de vía laparoscópica. Si no estoy segura de estos signos, no, pues no sé, ¿no? Por ejemplo, mi paciente viene, sí, le duele, pero la verdad es que no estoy segura de que esté estrangulado algún asa, no estoy segura de que esté con isquemia, pues puedo ir a una tomografía. En el caso de la guía, me refieren que puede ser una tomografía con contraste oral. Entonces, pues, lo que debemos hacer con estos pacientes es ponerlos en NPO. Nada por vía oral, hacer una tomografía si es que se puede. La verdad es que yo estoy de acuerdo más con algún contraste endovenoso que un contraste oral, porque el paciente casi nunca tolera la vía aérea y lo hidratamos. Tener en cuenta que los pacientes que se vienen a operar por vías de adherencias vuelven a hacer vías de adherencias y vuelven a hacer vías de adherencias y esto es como un círculo vicioso. Así que si podemos tratar a nuestros pacientes que pensamos que tienen una obstrucción por vías de adherencias de manera médica, pues sí es el primer paso a tratar. Ponerle 2 vías al paciente, hidratarlo, ponerle un antiemético y esperar. Ponerle una sonda nasogástrica. Sí o sí usamos una sonda nasogástrica y esperar a ver si descomprime o no este paciente. Si vemos que nuestro paciente mejora, que el residuo de la sonda nasogástrica pues ya es menos de 500 en el tercer día, podemos decir, de repente mi paciente pues sí va a ir a un tratamiento médico. Pero si vemos que nuestro paciente persiste con dolor abdominal,
no tolera vía oral, el drenaje en mi sonda sigue siendo más de 500 al tercer día, ya veo signos peritoneales en el abdomen, quizá glóbulos blancos más de 10.000, PCR más de 75, o ya hago una ecografía y tiene líquido libre abdominal, tengo que ir de manera urgente a una cirugía sí o sí. Si nuestro paciente ya no presenta todos estos síntomas, nuestro paciente ya empieza a tolerar de repente las 24 hasta 36 horas podemos esperar, y ya ha desinflamado el abdomen y está más tranquilo, pues podríamos darle de alta a este paciente explicándole que sí puede volver a ocurrirle este caso, ¿no? Que sí podemos volver a tener otro cuadro de obstrucción intestinal como son en la mayoría de veces de los pacientes. Gracias. A ver, voy a pasar a las preguntas. Hola, doctora, muchas gracias por su ponencia. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta a micrófono abierto? Adelante a través de la plataforma. Por el momento les recuerdo que esta sesión educativa va a quedar grabada en nuestra página de Facebook, Insabia Educación, para que la puedan consultar en cualquier momento. Asimismo, quienes no se hayan registrado, ya pusimos en el chat el link de capacitación Insabia para que puedan registrarse al sistema educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, y puedan obtener su constancia de asistencia y participación en esta sesión educativa. Todos se pueden registrar. Me preguntaban en el chat que si pueden registrarse personas que son del extranjero. Claro que pueden registrarse. Sigan las instrucciones al pie. Lo único que se les pide son algunos datos personales, que se cree una contraseña, un correo electrónico para que puedan tener acceso a las sesiones educativas de los 11 seminarios que tenemos en nuestra oferta educativa a través del área de formación y capacitación del personal de salud del INSABI. Tenemos una pregunta, doctora, a través de Facebook. Dice: ¿el ultrasonido entonces no es el estudio seguro para el diagnóstico de una apendicitis en su estadio inicial? No, en su estadio inicial no. En realidad es muy difícil que el apéndice se vea en manera ultrasonográfica. Tiene una muy baja sensibilidad. La verdad es que por experiencia, si en un ecografista te dice descartar apendicitis aguda o que ve el apéndice, es probablemente que tu apéndice ya está gangrenado y que sí o sí lo tienes que meter a sala de operaciones. Tiene muy, muy baja sensibilidad y especificidad cuando es en etapas tempranas. El gol estándar es la tomografía. Así que mi consejo es que si tú tienes algún ecografista que te dice que es apendicitis, ingreses a ese paciente porque sí o sí es apendicitis. Ok, doctora, gracias. Una pregunta, ya esa es mía. ¿Qué recomendación da a las nuevas generaciones? Yo estoy en un hospital también, en un área de urgencias, y muchas veces hemos perdido esa parte clínica del médico, donde ya nos vamos más al área del apoyo diagnóstico a través de ultrasonidos, tomografías. Ya queremos a todos los pacientes indicarle tomografía, y a veces en algunas dependencias, instituciones de salud, pues no en todos los turnos tenemos la posibilidad de tener acceso a una tomografía. Mencionaba usted muy bien en su ponencia que aquí la pauta nos va a dar la clínica, pero te comento porque algunos de los médicos que están en formación pues se van más por el gol estándar y en eso se respaldan sus notas médicas. Sí, sí he visto que pues mientras más recursos tengamos, pues nos vamos quizá a cosas más extremas. En Estados Unidos todo es tomografía, dejan muy de lado la clínica. Sin embargo, yo creo que en cuadros en que no las necesitamos, por ejemplo, los más comunes en obstrucciones intestinales, en pacientes con apendicitis, en pacientes con colecistitis, si bien quizá para el apendicitis el gol estándar es la tomografía, creo que si tenemos un paciente con cronología de Murphy, con dolor en fosa ilíaca derecha, con leucocitosis y fiebre, pues no veo la necesidad de irradiar a los pacientes. Además que no la vas a tener en todos los hospitales. No sé si todos los alumnos hacen serums, o no sé cómo se llama aquí, servicio social, pues donde al final lo único que vas a tener son tus manitas y lo que vas a decirte el paciente. Y así tú tienes que tomar una decisión, ¿es o no es? Y en caso de duda, pues referir a tu paciente. La tomografía es una gran cosa,
sí nos ayuda mucho, tiene mucha irradiación, no la podemos usar en todos los pacientes, no podemos usarla en pacientes que no podamos mover, en pacientes como es en mi caso, en pacientes superobesos ni siquiera entran en un tomógrafo ni en un resonador, así que la clínica es lo único que vas a tener para tus emergencias. No usemos tomografía para patologías que nosotros ya tenemos diagnosticadas y siempre tener en cuenta eso, que la irradiación pues es muchísimo más alta que una radiografía y pensar y ponernos en la posición del paciente de que mira, si fuera mi hijo le haría, si fuera mi mamá en realidad le haría esta tomografía, la necesita en serio. Pues sí, pienso que a veces nos hemos ido a los extremos, pero nuestra clínica y al final la comunicación sobre todo eso que tengamos con el paciente, pues nos va a solucionar muchísimos problemas, sobre todo en periferia. Gracias, doctora. Leo otra pregunta de nuestro Facebook Live. Dice, en consulta general, la indicación de medicamentos antiespasmódicos o para disminuir el dolor, ¿en qué momentos lo indicamos? ¿Hasta que llegue a urgencias o en lo que llega al área de urgencias? Supongo que se está refiriendo si llega a un primer nivel de atención. Sí, y lo que espero que se está refiriendo, pues supongo que es a una colecistitis, ¿no? Si nosotros vemos que es un paciente que no está con fiebre, que no está taquicárdico, que simplemente viene por un cólico, que es un dolor que pues es muy intenso, lo podemos poner desde que llegue el paciente, en realidad. Llegamos con el paciente y lo que tenemos que ponerle es un antiespasmódico. Si tú estás dudando de otra patología, pues quizá no le pongas un analgésico. Pero si tú estás seguro de que es una colecistitis, pues ya le puedes poner un antiespasmódico, quizá una iosina más un analgésico, ¿no? Pero si tu paciente ya tiene signos de sepsis, está chocado, ves que tiene una frecuencia alta, ya tienes que referirlo inmediatamente. Puedes ponerle un antiespasmódico, no le pongas un analgésico, le va a ayudar más y referirlo. Pero si estás seguro de que es un cólico, puedes ponerlo desde que te llegue el paciente, no hay ningún problema. En las apendicitis sí tener cuidado, evaluarlos bien, quizá frenarnos un poquito con los analgésicos. Si tenemos el diagnóstico ya hecho, puedes ponerle analgésico y referirlo, indicando que ya le has puesto un gramito, no nos hace nada un gramito de metamizol quizá, o un gramito de paracetamol y referirlo, pero siempre tener cuidado, porque a veces indicar que lo estás refiriendo con eso, porque a veces llega al otro hospital y no, el paciente ya no tiene dolor, ya no es apendicitis, ¿no? Entonces siempre ser claros de doctor, ¿sabe qué? Este paciente tiene una apendicitis y lo estoy refiriendo con tal cosa, para que por lo menos allá lo dejen en observación un tiempo. En el caso de las vesículas, la mayoría de veces vamos a tener que enfriarlas, así que lo que se recomienda es ponerle un analgésico, que lo que casi todos tenemos es paracetamol o metamizol, más una iosina. Y esperar a ver cómo va. Si se da el dolor, que es en la mayoría de veces, pues podemos darle de alta con signos de alarma al paciente. Si no se da el dolor, pues ya tenemos que estudiarlo más, hacerle imágenes, si es que las tenemos, si es que no referirlo para que les hagan las imágenes y pues ya encasillarlo más o menos si es una colecistitis moderada o severa, puede ir a Colelab, ¿no? De emergencia. Ok, doctora. Nos pregunta aquí en el chat, Alan, médicos de primer nivel, en la sospecha clínica de un paciente con apendicitis, ¿es conveniente iniciar el tratamiento con antibiótico y analgésico o referir a un segundo nivel o no iniciar tratamiento o enviar inmediatamente? Bueno, yo creo que queda contestada con lo que acaba de comentar. Sí, y sí, iniciar antibiótico. A mi parecer, por lo menos una dosis de antibiótico sería excelente. Lo que tengas en tu posta, si es una cefazolina, así como profilaxis para cualquier cosa, o una ceftriaxona, pues lo puedes mandar. Si estás seguro de que es y tu centro de salud queda muy cerca, depende también de la distancia. Si tú estás seguro que es y queda lejos, ponle un analgésico. Mándalo tranquilo al paciente, pero indica que le estás poniendo el analgésico. Si tu centro de salud queda muy cerquita, de repente a 10, 15 minutos, pues puedes ahorrarte el analgésico. Incluso podrías ahorrarte el antibiótico si es que queda muy cerca. Si es que no, sí puedes irle poniendo una dosis de antibiótico y una de analgésico e indicar que se la has puesto para que ya lo evalúen. Sí pensar también que dejar un paciente con dolor mucho tiempo, pues no es nada ético. Ok, doctora, nos preguntan a través de Facebook, Duarte Valencia, sin tomar en cuenta el apoyo de un estudio de imagen, ¿tomaríamos la irradiación del dolor
¿cómo tomaríamos la relación del dolor para diferenciar una colecistitis de una apendicitis? ¿O qué otros datos clínicos tomamos en cuenta para realizar un diagnóstico diferencial? Ya. En estos casos, los datos clínicos casi siempre con tus pacientes de colecistitis y que no va a estar igual de relacionado con la apendicitis, es la típica ingesta de grasas. Doctora, o me comí un plátano o un aguacate, tener en cuenta cuáles son los alimentos, plátano, aguacate, huevo, esas cosas son lo que van a desencadenar una colecistitis. Entonces, desde tu anamnesis, desde qué comió el paciente, pues ya vas a ver que sí, este paciente pues tuvo un consumo de grasas anteriores, lo que no pasa con la apendicitis. Otra cosa que podrías preguntar es, señor, ¿usted tiene hambre? Un paciente con apendicitis, créeme que en 98% te va a decir, doctora, no quiero comer absolutamente nada. Tienen una anorexia muy, muy marcada. Entonces, pues si ellos sí te van a decir, no, no, gracias, no quiero comer nada, siempre dices, si yo le ofrezco un pollito, o en su caso sería como yo como pollo a la brasa en Perú, si yo le ofrezco un taquito, usted se lo comería y ellos te van a decir, no quiero saber nada de tacos, no quiero saber nada de comida. Y algo muy, muy, muy característico de las apendicitis es que sí, el dolor básicamente va a tener esa migración de mesogastrio a fosiliaca derecha. La única manera en que creo que podríamos confundir las colecistitis con una apendicitis son con las apéndices altas. A veces hay posiciones del apéndice que sí llegan a estar hasta en subhepático, que es un poco muy, muy, muy complicado de diagnosticar, pero igual el dolor a veces es referido hacia abajo. Entonces, tu examen físico aquí te va a ayudar muchísimo. Y lo que a mí me ayuda así súper bien es hagan toser a su paciente. Hagan toser, voltéelo hacia un costadito y diga, tosa usted y vas a ver que en las apéndices hasta más del 90% el dolor es ahí, en fosiliaca derecha. En el caso de los niños hay otras maniobras, los puedes hacer ponerse de puntitas y que luego caigan sobre los talones. Eso también te va a dar un diagnóstico muy, muy, muy certero de apendicitis y por experiencia propia. Y lo de las colecistitis, pues básicamente grasas, grasas, grasas. Y tú le pones otra manera de diferenciar es, juégatelas, ponle un antiespasmódico, solo un antiespasmódico. Si estás dudando mucho entre las dos, lo cual pues es un poco difícil porque las posiciones son muy distintas y su interrogatorio va a ser muy distinto, pero ponle un antiespasmódico. En el caso de que sea una colecistitis va a ceder el dolor. En el caso de que sea una apendicitis no va a ceder ese dolor. Déjalo en observación, puedes ponerle antiespasmódico y ese dolor no va a ceder de ninguna manera, sin que le coloques un analgésico. Doctora, nos pregunta la doctora Martínez, ¿existe algún estudio o algún metaanálisis que avale el uso de antibióticos profilácticos en abdomen agudo? Justo este estudio estuvo, pues si estás tu paciente séptico, sí o sí. Y lo usamos hasta el antibiótico profilaxis, hasta cuando vamos a poner mallas y todo. Entonces, yo pienso que sí hay estudios en que indican que sí se tiene que poner el antibiótico antes de ingresar a sala de operaciones. Justo aquí lo mencionaban también. Preoperatorio, una dosis. Así no esté complicado. Preoperatorio hay que ponerle una dosis a nuestro paciente. Y si ya vemos que está complicado durante la cirugía, pues alargar esa cobertura, porque va a ser más cobertura que vamos a darle hasta 5 días. Y en pancreatitis, no. En pancreatitis han hecho 1.000.000 de estudios y pues en pancreatitis no complicada no se da antibióticos. No está avalado. Ya hay muchos estudios del tema y no, eso sí no está sustentado de ninguna manera. En los apéndices, es apendicitis diagnosticada, pues sí, apendicitis que se le da antibiótico. Ok, doctora, gracias. Nos pregunta Rosy Juárez Fabián, en niños una infección de vías urinarias se puede confundir con apendicitis. Por eso, un eco nos ayudará también, además del hemograma. Lo pregunta, que si el ego ayudaría. Sí, en este caso sí, sobre todo cuando son mujeres. Cuando son niños, tenemos muchos más diagnósticos diferenciales y en este caso sí nos va a ayudar sobre todo un examen de orina, ¿no? Vamos a ver quizá una hematuria o leucocitos en orina,
también esto lo podemos usar para diferenciar, pues ya en los adultos de las pielonefritis o de la litiasis renales, pero en niños sí es muy difícil los diagnósticos. Entonces ahí sí nos ayudamos de todo lo que tengamos. En nuestro hemograma, pienso yo más de una ultrasonografía que de una tomografía. Hay que tener mucho cuidado con las tomografías. Yo sí les tengo mucho respeto y hacerle un examen de orina. Sí, es muy, muy, muy buen punto el que ha tocado. A los niños sí, hay que estudiarlos porque solo te lloran y pues sí es muy, muy difícil que te ayuden con el interrogatorio y el examen físico. Lo comento y basado un poquito en experiencia con el manejo de niños, es importante lo que acaban de decir y muy buena la pregunta. Sí, en los niños vienen un poquito ya más sensibilizados, vienen con la tensión o vienen cargando todo el estrés de los padres. La mayoría de las veces les duele todo el abdomen, así es que es muy difícil el diagnóstico. Sí hay que tener un poquito más de pericia y pensar en todos los posibles diagnósticos para no errar, y más cuando en algunos hospitales de segundo nivel se tienen limitantes con algunos estudios de apoyo diagnóstico. Nos preguntan ¿qué seminario es este? Les recordamos a todos que estamos en el Seminario Permanente de Medicina y Salud. Este es un módulo especial de urgencias. Aún nos faltan varios temas. No veo a nadie más que quiera realizar alguna pregunta a micrófono abierto para que les hagamos la palabra. Quiero comentarles al auditorio, doctora, que nosotros a través de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud estamos promoviendo la práctica colaborativa interprofesional, la cual ocurre cuando múltiples profesionales de la salud de diferentes trayectorias disciplinarias prestan servicios integrales colaborando con las personas, sus familias, los cuidadores y las comunidades para prestar una atención de la más alta calidad en todos los entornos. Por ello es importante que nosotros identifiquemos cada uno de nuestros roles en nuestras instituciones y colaboremos con ellos para llevar el máximo de beneficio y una prestación de servicios de alta calidad a la población. Bueno, sin más preámbulo, doctora, no sé si quiera dar algún comentario final de cierre. Creo que nada, agradecer por la invitación para dar la charla y bueno, que siempre piensen que pues el paciente está en primer lugar ante todo y siempre ponerlo como si fuera tu hermano, tu familia y pues hacerlo mejor por ellos. Creo que hemos perdido un poco de sensibilidad a través del tiempo y creo que si ayudar a las personas está en nuestras manos, pues hacerlo con mucho cariño, con mucho amor y siempre dando lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias a toda la audiencia. Quiero comentar que tuvimos participación de diversos estados, entre ellos Durango, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Colima, Tamaulipas, Sinaloa, Yucatán, Guanajuato, Chiapas, Baja California Norte, Tabasco, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo. Son los que se conectaron de diferentes perfiles profesionales, principalmente médicos, enfermeras, pero también vimos personal del área de cocina, personal del área de promoción a la salud, psicología, trabajo social. Es importante que todos conozcamos el tema para que podamos colaborar cada uno desde nuestro ámbito de competencia en las instituciones de salud. Le agradecemos, doctora Paz, excelente ponencia, le reitero múltiples felicitaciones en todas nuestras redes sociales y les recordamos a todos que a partir de este momento pueden realizar su evaluación en la página Si Sabe Educación para que puedan obtener su constancia. Les deseo a todos que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.